Amén, Baruch Hashem. Entonces, continuando con lo que es las parashot de esta semana, vemos, continuando en el libro de Job, vemos cómo pues continúa Job dando lo que es su pensar acerca de la vida, cómo hay injusticia en el hombre, ¿verdad? En los hombres, abusos con los pobres. Entonces, él está meditando acerca de esa situación y vemos como su amigo al que le toca tomar la palabra, él pues dice que realmente no hay ni un solo justo, ¿verdad? Y sí, sí, efectivamente sabemos nosotros que no hay ningún justo, solamente Yeshua, Hamashiach, es el único justo. Sin embargo, también sabemos que el Eterno había catalogado a Job como un hombre justo. En ese tiempo todavía el sacrificio de Mashiach todavía no se efectuaba, pero Job era un hombre temeroso de Adonai que quería cumplir lo que el Eterno quería en su vida, obedecía y se preocupaba por sus hijos que también fueran fieles a él, haciendo sacrificios por si acaso alguno de mis hijos hubiese faltado al Eterno. Entonces vemos que su corazón de Job era, pues sí, un hombre inclinado a Adonai. Y vemos que pues Job pues realmente lo ama, ¿no? Realmente ama al Eterno y por ello él lo hacía. No con el fin de recibir algo, sino simplemente porque sabía quién era Adonai y por eso guardaba su vida y trataba de estar en agrado del poderoso. Entonces, por ello, precisamente hemos estado viendo cómo han estado hablando unos y otros, y pero siempre ha habido esa situación de del juicio, ¿verdad? Nosotros caemos muy fácilmente en el juicio, nosotros como hombres. Al inicio, el Eterno, pues estando en el jardín del Edén, Adán y Eva, ellos podían tomar de cualquier jardín, de cualquier árbol, de cualquiera de sus frutos. Eran buenos para la vida. Estaba también el jardín, el árbol de la vida. En este árbol de la vida, ellos también podían haber tomado, pero ellos decidieron tomar del árbol del cual Adonai había dicho que no se comiera. Entonces desobedecieron de una manera voluntaria, a sabiendas de que el Eterno era explícito, había dado una orden había pedido solamente una cosa, y era obediencia, obediencia, obediencia a algo que se les había pedido a ellos. Entonces ellos no lo hicieron, y ahora una vez que ellos comen de aquel árbol, del conocimiento del bien y del mal, se les abren los ojos, sí es cierto, pero se les abren para poder juzgar. Esa fue el ojo que se abrió en sí, el juicio. Por ello, porque su mirada solamente estaba en el Eterno, y ahora ellos ya no veían al Eterno. Ahora ellos se veían unos a otros. Se veían sus faltas, por eso se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron con obras de la higuera, con obras de Israel. Pero vemos que Adonai les cambió esa higuera, con lo que se habían cubierto, se los cambia el Eterno
pero por una piel de cordero. Esto como sombra de que una vez que Yeshua hiciese el sacrificio perfecto, entonces íbamos a ser nosotros poder ser cubiertos por Mashiach. Entonces, de esa manera, nosotros al momento que somos cubiertos con esa vida preciosa, con esa vida justa, Yeshua fue el único justo. ¿Por qué? Porque fue el único que pudo cumplir la ley al 100%. Nadie podemos cumplir la ley. Efectivamente. La ley, los 613 preceptos, cuando se dieron precisamente con el propósito de que el hombre se diera cuenta de que no podía cumplir la ley. No había manera que el hombre pudiera cumplir la ley. ¿Por qué? Porque con un solo pensamiento nosotros ofendemos al Eterno. Las obras buenas son como trapos de inmundicia, nos dice la Babá. ¿Por qué? Porque las obras buenas, fuera de Yeshua, de nada sirven. ¿Por qué? Porque no es por obras, es por gracia. Por gracia somos salvos, porque no hay nadie que por sus propias obras, no habemos nadie que por nuestras propias obras podamos ser salvos. Entonces, precisamente por ello, la ley, los 613 preceptos, nos vienen a señalar que había necesidad de un sacrificio, había necesidad de que un hombre justo y perfecto pudiera decidir obedecer al Eterno. Para una vez obedeciendo al Eterno, poder su vida justa y perfecta, poder ser recibida como sacrificio. Entonces, por ello, precisamente, por un solo hombre el pecado entró en el mundo, y a través de un solo hombre podemos nosotros tener lo que es la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero se necesitaba otro hombre perfecto que pudiera decidir lo contrario que Adán. En este caso viene a ser Yeshua. Yeshua viene como hombre, se manifiesta en carne, y Adonai mismo se manifiesta en carne. Porque en Yeshua habita la plenitud de la deidad. Entonces, el Eterno mismo hace ese sacrificio, esa propiciación por todo aquel que en él crea para vida plena. Entonces, nosotros vemos que ese sacrificio de Mashiach era necesario, porque con esa tendencia al pecado, con esa condición de pecado, nosotros no nos podíamos acercar al Eterno, éramos lejanos totalmente. Pero Yeshua hace un puente. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser reconciliados con Adonai. Y ya que el Eterno es Kadosh, 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 entonces, santo, 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 nosotros éramos, no podíamos acercarnos a Él y no morir. No podía ser eso posible. Por eso, precisamente en el momento en que se hace este sacrificio perfecto, nos da esa entrada, ese acceso para no solamente ser cercanos, sino poder llegar hasta la presencia del Eterno a través de entrando al lugar santísimo, al lugar Makom Kodesh Kodashim. Y una vez estando en ese lugar, en ese Makom Kodesh Kodashim, poder estar delante del Eterno y no morir. Por nuestras obras, no. Es por las obras de Mashiach, por las obras justas de Mashiach, porque Él es el que nos cubre. Él es
a través de esa vida nosotros podemos acercarnos al Eterno y no morir. Entonces, aquí nosotros vemos, por ejemplo, lo que pasa con Rab Shaul. Rab Shaul nos dice la palabra que cuando él conoció a Yeshua, ¿verdad? Cuando tuvo ese encuentro, después de Damasco se fue a Arabia. Regresa y después de Arabia se va a Damasco. Y de Damasco se va a conocer a Kefa. No menciona más, pero después dice que después de 14 años vuelve otra vez a ir a Jerusalén para poder ir con los principales de la Keila y de esta manera poderles mostrar lo que él estaba haciendo, de qué manera lo estaba haciendo. Nos dice la escritura que iba con Tito y con Bernabé, y a Tito no se le pidió que se circuncidase. Entonces, nosotros sabemos que en la ley, bueno, no en la ley, en la escritura, en la palabra, a un judío a los 8 días de nacido se tiene que circuncidar. Entonces, esa era una forma de señal que había que era pueblo del Eterno, porque era lo que nos representa la circuncisión, es quitar el prepucio, de esta manera quitar lo que es la carne. Entonces, cuando nosotros nos quitamos la carne espiritual, es como si nos circuncidáramos. Pero como ya no estamos bajo la ley, es importante que nosotros recordemos qué es estar eh, atendiendo los mandamientos del Eterno y estar bajo la ley. Porque Rab Shaul pues decía a los Gálatas, Gálatas, pues, ¿qué les ha pasado? Que se andan yendo por otra doctrina, que no es la correcta. Están dejando todo lo que han aprendido, conocido, por irse detrás de otros vientos de doctrina. Entonces se lamenta por esa situación y se entristece mucho. Rab Shaul dice que como con dolores de parto, le duele. Entonces, aquí vemos nosotros que en el momento en que se está hablando acerca de los Gálatas, ¿verdad? Ellos no era que no era que ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Uh-huh. Es que hay personas que creen, y al parecer así era, que tenían que seguir cumpliendo con los 613 preceptos. Y hay personas que así lo creen hoy en día. Y como vimos, nadie hay posible que pueda, y ni existirá alguien que pueda cumplir la ley en su máximo. Se demostró y solamente Yeshua fue el único que pudo cumplirla. Por ello, dice Rab Shaul, si ustedes piensan que cumpliendo la ley van a agradar al Eterno, se equivocan, porque en vano habría muerto Yeshua. No es por el cumplimiento de todo lo que está escrito, de esos 613 preceptos que van a poder, o la ley, que van a poder ustedes tener ni el Ruach HaKodesh ni la salvación, porque no es por obras. Efesios 2, 8 y 9 no lo dice. No es por obras, es por gracia para que nadie se gloríe. La salvación no la podemos tener por obras. Lo que nosotros hacemos después de esa salvación es un perfeccionamiento para poder entrar a lo que es el lugar santo. Nosotros ya estamos en el lugar santo aquí. Por ello se está hablando palabra del Eterno, por eso se enciende la luz, porque en el tabernáculo se encendía el menorá. Se ponían los panes de la proposición
presentables, listos, ¿verdad? Y eso, y los panes que nos representa. Yeshua es el pan de vida, es la palabra del Eterno. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando la palabra del Eterno, es como si estuviéramos comiendo el pan que se ofrece a la luz de la menorá, a la luz de Yeshua HaMashiach, que a través de la luz nos permite lo que es el discernimiento, el conocimiento de su palabra, la revelación. Muchas veces lo que nosotros hablamos en Keila, ya después queremos explicarlo a otra persona y de repente ya no nos sale. ¿Por qué? Porque es precisamente en el cuerpo de Mashiach, donde se va a poder dar esa palabra, entender esa palabra. Es como las vestiduras también, las vestiduras que portamos, el talit, los tefilim, la mamushka, la kipa, todo eso son vestiduras kadosh. No vamos por la calle. ¿Por qué? Porque son kadosh, son apartadas. Sabemos nosotros que kadosh o santo significa ser apartado. Así como nosotros nos apartamos para este Shabbat desde el viernes al atardecer. Nos apartamos para el Eterno en todo en lo que es de Él, buscando el deleite en Él, dejando todos nuestros compromisos, nuestras situaciones fuera para poder consagrarnos para Él. Y de esta manera hacer un Mishkan para el Eterno, ¿verdad? Que es lo que Él quiere. Entonces, por ello es importante darle la importancia a esa vida que Yeshua derramó para podernos, acercarnos a Él y que no muriésemos. Por eso, cuando Mashiach murió, se partió en dos el velo del lugar santísimo para darnos acceso. Recordando que el sumo sacerdote una vez al año se metía hasta el lugar santísimo en la fiesta de Yom Kippur, en la fiesta del cubrimiento. Y entonces se le ataba un pie, una soga a su pie, y él entraba con su vestidura, con campanillas alrededor de su vestidura. ¿Para qué? Para que al momento de que él iba caminando se escucharan las campanillas. Eso también nos da una enseñanza de que una persona cuando está vivo alaba y cuando está muerto ya no alaba. Entonces, cuando dejaba de respirar ese sumo sacerdote en turno que le tocaba, entonces en ese momento ya no se escuchaban las campanillas, ya no había nadie que estuviera caminando. Entonces, es por eso precisamente que se delataba y se sabía que ya había muerto. Entonces, por ello es tan importante el que nosotros valoremos lo que es estar en la vida y no estar en la religión. Lo que el apóstol Pablo estaba marcando era precisamente el querer cumplir al pie de la letra la ley, y son demasiadas cosas que simplemente no podemos. Simplemente nosotros, por ejemplo, cuando hubiera una fiesta, tendríamos que llevar ganado, borregos, degollar al corderito, una fiesta, y la verdad, tendríamos que hacerlo, pero como Yeshua ya lo hizo, ya no necesitamos hacer eso. Una mujer, la mujer del flujo de sangre, que nos habla la palabra, no se podía acercar a un lugar como el que estamos nosotros ahorita en este momento. ¿Por qué? Porque se consideraba pues que estaba contaminada. Entonces, ahora ya no. Ahora
Yeshua precisamente cuando él habla y dice, da 2 mandamientos, que es precisamente amarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se cumple toda la ley, es lo que él dijo. Entonces, cuando nosotros amamos y vemos a nuestro semejante como a nosotros mismos, entonces en ese momento ya no va a pasar lo que pasó con lo que narraba Job al principio, de la injusticia del pobre. Cuando nosotros amamos o amemos al Eterno de la manera que Él lo quiere, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, entonces solamente existirá el amado y no existirá nada. Cuando tenemos a un amado, no existe nada. Nos volvemos una paloma que solamente tiene en la mira un objetivo y es al amado. En este caso, Yeshua es nuestro amado. Y por eso, cuando nosotros le amamos al Eterno y amamos también a nuestro prójimo, entonces, pues vamos a cumplir la ley. Vamos a estar cumpliendo la ley. Y ya no vamos a tener que caer en todas esas cosas que se piden, que no simplemente sentarse en un lugar donde estaba una persona que había pecado, cosas así tan drásticas para nosotros hoy en día, imposible de cumplir. Entonces, gracias a que Yeshua realmente quiso hacer el sacrificio por nosotros y quiso dar su vida dejando todo para que se realizara la voluntad del Abba Kadosh. Entonces, de esta manera, nosotros en el momento en que también hacemos lo mismo que Mashiach, también podremos lograrlo. También es importante saber que con la vara que midamos seremos medidos. El Eterno nos dice, ¿verdad? Nos dice que nosotros obedezcamos. ¿Qué nos dice el Eterno que obedezcamos? Nos dice, por ejemplo, el Shabbat, señal de alianza, que es el 4º mandamiento. Dice, celebrarás el Shabbat de generación en generación como alianza perpetua. Asimismo, también nos dice, celebrarás las fiestas como alianza perpetua, de generación en generación. Celebrarás con shofar, con trompeta, lo que son las lunas nuevas. ¿Y por qué sabemos nosotros que las fiestas Kadosh son citas con Adonai? Son sombras de lo que va a pasar y algunas de lo que ya pasó. Entonces, ahorita nosotros estamos en el tiempo de la fiesta de Shavuot. En ese tiempo estamos nosotros la fiesta de las semanas. Es la próxima fiesta que tendremos nosotros al conteo de las 7 semanas de los 50 días. Entonces, cuando nosotros estamos en camino a esa fiesta, recordamos nosotros que el pueblo de Israel había salido de Misraim, de Egipto, y en el camino se va topando con ciertas situaciones, de tal manera que van siendo probados. En vez tras vez, el Eterno sabía situaciones que iban a pasar y permitió que sucedieran para poder probar. Entonces, de esta manera, nosotros ahorita estamos en ese tiempo. Hemos salido de Egipto, de Jaulán José, y nuestra vida lleva situaciones, buenas, malas, algunas más o menos, etcétera. Pero todo es parte del plan perfecto y maravilloso que Adonai tiene. Entonces, de esta manera, cuando nosotros recordamos esto,
Cuando nosotros recordamos que ese plan es tiene un objetivo de precisamente pasarnos por el fuego. Cuando nosotros pasamos por el fuego, se quema todo lo que no debe de estar en nosotros. Por ello decía Mashiach, yo quisiera que ya el mundo, o sea, la humanidad estuviera en fuego, pero se refería precisamente a que fuera probada para quitar todo aquello que debe de irse y dejar lo que realmente vale la pena. Cuando nosotros estamos en una situación de prueba, ahí sale lo que nosotros somos. Cuando nosotros al pasar por el fuego, podemos volvernos ceniza o podemos volvernos luz. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos volvernos ceniza o queremos volvernos luz cuando pasemos por el fuego? Porque tenemos que pasar por el fuego para ser perfeccionados, para que seamos transformados como el Eterno desea que lleguemos, porque Él ya nos ve a nosotros como aquellos hombres glorificados. No nos ve como nos vemos nosotros, todavía deficientes, carentes, que todavía andamos batallando con ciertas cosas de nuestro viejo hombre. El Eterno nos ve como esos santos vencedores, como esa novia, la cual se le ha permitido vestirse de lino fino, que está ataviada. Adonai así nos ve, ya como esos hombres glorificados. Porque dijo Mashiach, les he dado todo para que seamos uno, así como tú y yo somos uno. Y por ello nosotros lo creemos. Sabemos que el Eterno no va a dejar la obra que inició en cada uno de nosotros a medias. Él la va a terminar, la va a llevar a su plenitud. Y Él va a usar todo lo que necesite usar de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, para poder saber de qué estamos hechos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compramos algo, lo queremos probar. Si se compra un carro, vamos a quererlo probar. A ver si es cierto que puede correr lo que se dice aquí. Entonces, y así, todo lo que compramos, a ver, lo probamos, un celular, etcétera. Así de esta manera también, Adonai también nos está dando todos los elementos, toda lo que es aquellas citas que nos van formando, nos van dando cada cita con el Eterno. Es algo que nos va formando, nos va fortaleciendo. Cada palabra que escuchamos, cada lectura de la Biblia, de su Torá, es algo que nos está haciendo crecer. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero es como los niños. Los niños no se dan cuenta cuando crecen, simplemente se dan cuenta cuando ya la ropa ya no les queda. Pero ¿quiénes son los que se dan cuenta que un niño está creciendo? Los papás, los hermanos. Entonces, así, nuestro hermano mayor, Yeshua HaMashiach, él está viendo que ya no somos como éramos antes, que hemos cambiado. Y hemos estado teniendo batallas y hemos vencido. Poco a poquito y poco a poquito, vamos paso a paso, paso a paso. Es un proceso en el cual nosotros vamos acercándonos a manifestar al Eterno. Entonces sabemos nosotros que Adonai nos ha dado la potestad para ser hechos hijos de Elohim. Y un hijo siempre se parece a su padre o a su madre, a sus padres. Por ello, cuando sea la fiesta de Yom Teruah y Yeshua se manifieste en sus testigos, entonces van a ver a Mashiach. Y que seas tú parte de esa novia
parte de esos santos vencedores que están manifestando a Mashiach. Hace falta solamente 2, recordemos, 2 santos vencedores. En el momento en que surjan esos 2 santos vencedores, se va a manifestar Mashiach. Y la creación está gimiendo con dolores de parto. ¿Para qué? Para que aquellos vencedores se manifiesten. Una vez que se manifiesten los vencedores, entonces es como un juego, como un dominó. Se van a continuar hasta que se manifieste toda la plenitud. Los 144,000, dice Apocalipsis, que son de las 12 tribus de Israel. Nosotros somos Israel. Por ello nosotros tenemos que continuar adelante. Cuando pase una situación, recordar que es parte de, es lo que el Eterno está utilizando para que nosotros podamos crecer y madurar. Porque no nos quiere Adonai como niños, por siempre. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y Él no va a tomar nupcias con una niña, va a tomar nupcias con una mujer madura. Y esta mujer madura va a juzgar, va a gobernar también con Mashiach y va a juzgar a los ángeles. Entonces, por ello nosotros tenemos que manifestar la justicia también. Porque los ángeles nos están viendo, hoy te están checando. ¿Por qué? Porque es la casa de Yahweh. Están checando cómo nos comportamos, si somos justos, si somos injustos. Entonces, Adonai está viendo todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a ser esos jueces. Si nosotros no somos jueces rectos, no vamos a poder ser tomados para reinar ni para juzgar a los ángeles. Entonces, por ello el Eterno nos habla y nos dice, hemos tenido la potestad, se nos ha otorgado la potestad para poder reinar sobre nosotros mismos primero, sobre nuestra tierra, sobre quienes somos nosotros. Un hombre que se gobierna a sí mismo es muy poderoso. Le temen reyes a un hombre que se sabe gobernar a sí mismo. Por ello, aquello que el Eterno nos ha permitido en esa potestad de poder ser rey, sacerdote y profeta, no es cualquier cosa. Es lo más alto que puede llegar un hombre a cumplirlo. Nosotros vemos en el pasado que cuando algún rey quería hacer la función de un sacerdote, se le castigaba duramente, porque no podía ser rey y al mismo tiempo ser sacerdote, o al mismo tiempo ser profeta. Pero vemos nosotros que Mashiach fue rey, sacerdote y profeta. Por lo tanto, nosotros, al ser cuerpo de Mashiach, tenemos la potestad. Se nos ha sido dado a través del Ruach HaKodesh aquella oportunidad de poder llegar a ser reyes, sacerdotes y profetas. Entonces, en Mashiach podemos lograrlo. Continuando adelante, que todo es para bien a los que aman a Yahweh. Y en Él estamos seguros. Entonces, sí que importante es que nosotros recordemos eso. Dijo Rab Shaul, cuando me alejé de la religión de los judíos. Precisamente porque los judíos chocaron, los fariseos, los líderes, chocaron contra Mashiach, porque Mashiach no era religión, Yeshua era la vida.
Y ellos estuvieron preparándose años y años y años para encontrarse con Yeshua. Y cuando se manifestó, no lo reconocieron, porque ellos estaban llenos de religión. Y Yeshua no es religión. Yeshua, Él es la vida. Y precisamente por eso nosotros en Él somos vivificados. Somos vivificados a través de su Ruach HaKodesh para poder ser partícipes de aquel reinado que Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Nosotros somos forasteros de este mundo. Estamos en un sistema y bajo este sistema que vivimos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en este sistema. Es como, por ejemplo, cuando fueron cautivos Judá, cuando fue cautiva por Babilonia. Entonces, ellos fueron al exilio, ¿verdad? Y de esta manera, ellos aún en el exilio tuvieron la oportunidad de acercarse al Eterno. Mientras Jeremías se quedó allá en Jerusalén, mientras Jeremías se quedó en los despojos que había de destrucción por el rey de Babilonia, en Babilonia los exiliados tenían el acompañamiento del profeta Ezequiel. Entonces, el Eterno nunca dejó a su lado. Es para que confiando en el Eterno, que anteriormente, hace muchos años, ¿verdad? Cuando había persecución, se daba el mensaje a través de cartas de Tarot, Cábala. Originalmente fueron elementos que se utilizaron para bien. Desafortunadamente, ahorita esos elementos ya los distorsionaron totalmente. Pero en aquel tiempo, los hombres de Yahweh utilizaron formas en las cuevas donde estaban para poder dar el mensaje de vida. Ahora nosotros estamos en línea a través de la tecnología, donde quiera que nos encontremos, sin importar dónde estemos, estamos unidos como un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola emuna, en la Keila universal del Todopoderoso. Toda. Mientras nosotros nos sujetemos del Eterno, vamos a estar bien, siempre. Si nosotros nos alejamos de Yahweh, ahí sí, no sabemos qué destino nos toque vivir. Pero mientras nosotros nos sujetemos a nuestro Elión, a nuestro Hacedor, vamos a estar bien. Pase lo que pase, siempre vamos a estar bien. Continuemos confiando en el Eterno y dejando siempre lo que es la religión, sino siendo vida. Que sea la vida de Mashiach en nosotros siempre, para la gloria de nuestro Elión. Baruch Hashem.